esto va a ser cada vez más común y bueno, bienvenido sea, todo avance, bienvenido sea. Exactamente, las herramientas las teníamos disponibles, sino que es como si fuera de que esta situación de esta pandemia mundial nos obliga a utilizar las herramientas que teníamos disponibles. Y ahora, bueno, vamos a empezar a sacarle provecho. Vamos a hablar un poquito de lo que está ocurriendo hoy, por favor, en Jujuy, porque aparentemente se va a volver obligatorio el uso del barbijo, si mal no tenemos nosotros la información. Comentanos un poquito más. Primero, cómo está la situación en Jujuy, ¿sí? Y también ahora de esta posibilidad, querido. En Jujuy la particularidad que se ha dado es que se han tomado medidas muy estrictas y anticipadas. Si vos recordás, en un momento también la provincia fue la primera en haber decretado el cese de clases antes que cualquier otra provincia del país. Y la verdad que eso fue muy oportuno en ese momento, ya que permitió que comenzaran las medidas también de cuarentena antes que se anunciaran en el resto de la Argentina. Y hoy por hoy tenemos acá en la provincia solamente 5 casos detectados de coronavirus, de los cuales 3 han sido dados de alta, de 3 ya están en su casa, y 2 permanecen internados en el Hospital San Roque, acá en el centro de San Salvador de Jujuy, en buen estado de salud, en buenas condiciones. A pesar de que los reactivos han llegado un poco tarde, la provincia hace, ya cuando el Malbrán era un cuello de botella a donde iban todos los análisis del país y que demoraban hasta 2 semanas en tener los resultados, en Jujuy ya se había avanzado con la compra de reactivos y con la instalación de un laboratorio propio en el cual se iban haciendo los análisis y los estudios. La cuarentena ha sido muy estricta, realmente ha sido muy estricta aquí. No sé si en muchas ciudades ha habido penalidades como las que hubo en Jujuy, donde la gente que no podía justificar su permanencia en la calle era detenida por la policía. Después tuvieron que también, al igual que ahora con los barbijos, quien no lo use va a tener que pagar una multa de 1.000 pesos. También los que fueron detenidos en su momento y que no podían justificar su estadía en la calle, tuvieron que pagar 1.000 pesos para salir nuevamente. Se trata de una contravención, claramente, no es un delito, pero la multa consta hasta el día de hoy de 1.000 pesos y uno no puede justificar lo de la calle. Hay un comité de emergencias acá que también ha montado un hospital de campaña realmente gigantesco en un predio que está muy cerca. Hasta ahora, gracias a Dios, el hospital de campaña no se ha utilizado. El Hospital San Roque ha dado abasto hasta lo que hemos, en los casos que hemos tenido hasta ahora, y no se ha utilizado. Pero para que esto suceda, todo extranjero, todo jujeño que ha regresado del extranjero, mejor dicho, permanece en cuarentena en varios hoteles que hay aquí en la ciudad, de una manera muy estricta, a pesar de que muchos se enojan y reniegan por la situación. El gobierno ha sido muy estricto en la cuarentena de las personas que han viajado desde el exterior a Jujuy. Hay más de 800 personas al día de hoy en cuarentena en los hoteles, que dicho sea de paso, el Estado obliga a que cada uno pague su propia estadía y son algunas de las claves, algunos de los tips por los que Jujuy está en las condiciones que está en este momento. Sí, la pregunta también tiene que ver, Gustavo, con que si hay o sea, si es obligatorio el uso del barbijo, me imagino que el Estado deberá proveer el barbijo o cómo va a funcionar, porque convengamos de que si es obligatorio, pero uno tiene que salir a comprar también los elementos, hay mucha gente que se pregunta, porque convengamos que el barbijo tiene un uso cierto tiempo y después hay que desecharlo. ¿El Estado ya dijo cómo va a implementar, si es que va a entregar los barbijos, si se los puede retirar de algún lugar o la gente los tiene que comprar? ¿Cómo va a implementarse esto? ¿Ya tienen esa información? Esto es muy nuevo, esto es de ayer, no tiene 24 horas todavía la determinación del gobierno. Si bien el gobernador Gerardo Morales se ha mostrado en una de las textiles, una de las empresas textiles
que antes pertenecía a una organización social, la organización social justamente de Milagro Sala, la Tupac Amaru, que ha sido recuperada y que se puso a trabajar toda esa estructura en función de la producción de barbijos. Seguramente va a haber alguna distribución para los sectores más vulnerables, pero hay una gran campaña aquí en cuanto a producir los propios barbijos, en cuanto a hacerlos en casa, con tela, con capas de tela, con diferentes capas para hacerlos más efectivos. Como en todo el país hay una escasez tremenda de barbijos y de alcohol en gel en todas las farmacias, es prácticamente imposible conseguir, pero en realidad lo que se está apuntando no es tanto al barbijo quirúrgico, ese que impide el paso de todas las gotas, de todas las microgotas, sino más bien al barbijo tapaboca, a un barbijo que impida que si yo puedo ser portador asintomático del coronavirus, pueda contagiar a los demás. O sea, se apunta a eso, se apunta más a la prevención que a una cuestión médica, a una cuestión de un barbijo profesional que sabemos que no bajan de los 800, 1000 pesos un barbijo de una calidad quirúrgica, digamos. Se apunta más a eso, al barbijo hecho de tela, al barbijo hecho con capas o de plástico, o algunos con pañuelos de papel tisú, que se intercala entre dos capas de tela. Y por supuesto, ante la obligatoriedad que comienza a regir a partir de este mismo viernes, comienza a regir ya esta determinación del gobierno, ante la obligatoriedad de usar barbijo o pagar una multa de 1000 pesos en los lugares públicos, las casas de tela han sido exceptuadas de la cuarentena y hay filas de hasta una cuadra en todas las casas de tela para comprar los implementos para hacer los barbijos. Y era pasar. Sí, lamentablemente, por ejemplo, existe estas situaciones que lamentablemente siempre nos hacen dudar del sistema, ¿no? Porque lamentablemente es la realidad. Se pone una ley y te dicen tenés que cumplir a rajatabla, pero muchas veces los medios para poder alcanzar el objetivo siempre se ve con esta situación. Pero lamentablemente en la Argentina siempre, digamos, anteponemos algo a lo otro y arreglate como puedas. Bueno, en realidad no es una crítica, sino que es algo como para que podamos de alguna manera en el futuro solucionar, porque no se puede obligar a la gente si no hay disponibilidad de ciertas cuestiones. Por eso es que habilitaron, digamos, la flexibilización de la cuarentena llegó también para estas empresas que venden las telas, pero lamentablemente en la Argentina siempre estamos al revés. Me parece a mí que si obliga el Estado a usar un barbijo, debería ser un barbijo, un tapaboca, algo que funcione, porque con un simple papel tisú no sé si lo vamos a poder solucionar, pero ante la ley, digamos que sirve para zafar de cualquier tipo de multa. Y el problema es que siempre estamos zafando, Gustavo. Eso me parece que va a ser un tema muy, pero muy importante. Gustavo, nosotros queremos agradecerte muchísimo el contacto. Por supuesto, de que ahora que tenemos esta posibilidad de estar en contacto, vamos a hacerte más preguntas. Hay algo que nos quedó en el tintero. ¿Se sabe cómo va a ser la flexibilización de la cuarentena? ¿Ya se está conversando con respecto al tema del regreso a las clases, por ejemplo, o salió este tema del barbijo y todavía de la flexibilización de la cuarentena no se habla? ¿Cómo está la situación? Porque también es un tema con la justicia pero muy importante ahí en Jujuy y queremos saber cómo se va a flexibilizar el tema. Bueno, acá la cuarentena ha congelado temas que venían muy complicados, ¿no? Desde la intervención de la justicia por parte del Estado Nacional hasta otros tantos internos que han quedado en el freezer y que, bueno, vaya a saber qué pasará cuando vuelva todo esto. En cuanto a la flexibilización, el gobernador Morales anunció, aún antes de que el propio Estado Nacional dijera que se iba a extender la cuarentena que fue originalmente, había anunciado que él calculaba que por lo menos 2 o 3 meses más no iban a volver las clases. Esta flexibilización va a tener que ver principalmente con algunos comercios, sobre todo con algunos rubros, con las precauciones del caso, con una capacidad máxima en los locales de acuerdo a la superficie, con
volver a algunos espacios de la administración pública, que también obviamente está paralizada, lo que significa una congestión de trámites más que importante, pero lo que se apunta es al comercio, a la pyme, al pequeño comercio, que hoy está paralizado, que hoy está quebrado, que no sabemos cuántos van a poder volver a abrir sus puertas aquí en Jujuy, y que se acentúa la crisis tremendamente, y que, bueno, me parece que flexibilizar, abrir un poco esta cuarentena a partir del próximo lunes, nos va a dar un panorama más claro de qué pasa, quién abre y quién no, porque allí está la clave y las dudas que presenta esto a futuro inmediato, esto al próximo lunes. Exactamente. Gustavo, querido, sabemos perfectamente que tenés que ir a trabajar la radio, así que te vamos a liberar y te agradecemos mucho desde aquí, por supuesto, y al mismo tiempo vamos a seguir tomando contacto, siempre antes de que tengas que ir a trabajar y después tenés que salir corriendo a tu trabajo, así que mil disculpas, pero vamos a tratar de hacerlo ni bien arrancamos el noti, así te liberamos rápido para que puedas seguir con tu trabajo. Gustavo, desde aquí, desde Corrientes, te mandamos un abrazo gigantesco y esperamos que se produzca la información para volver a tomar contacto contigo, ¿sí? De Jujuy a Corrientes, un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Gustavo Martínez, nuestro colega desde Jujuy, por supuesto, acompañándonos a nosotros y a todos ustedes que están en todo el país a través de T5 Satelital.